Las noticias en contexto. Bienvenidos en Contexto, gracias por estar pendientes de este programa. En esta oportunidad vamos a analizar cómo está la economía en el país, varias cosas que abordar en torno al dinamismo de la economía en Panamá, recordando también las medidas que se han adoptado desde los Estados Unidos. Estamos hablando de ese 10% en las importaciones desde Panamá. ¿Qué significa eso para el país? De igual manera, el tema del empleo, el desafío que representa no solamente para las autoridades gubernamentales, sino también para el sector empresarial, el empleo. Por un lado, tenemos una gran cantidad de jóvenes buscando empleo. Por otro lado, también está el aumento a la informalidad. ¿Qué significa esto para instituciones tan importantes como lo es, por ejemplo, la Caja de Seguro Social? Vamos a hablar también del sector agropecuario. Dentro de algunos días se van a dar un congreso importante que tiene que ver precisamente con esa visión de este sector tan importante como lo es el sector agropecuario. De inmediato les presento a nuestra invitada para esta oportunidad en Contexto. La licenciada Alicia Jiménez es presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá. Licenciada, gracias por estar con nosotros, tal cual lo he compartido con los amigos televidentes, varios temas que conversar en esta oportunidad. Quiero iniciar por el tema de aranceles, porque cuando hablamos de aranceles hay que entender cómo eso influye en la vida cotidiana de los panameños, en este caso, un 10%. Se ha dado a conocer por parte de las autoridades de Estados Unidos en cuanto al tema de las importaciones. ¿Qué significa esto? Bienvenida. Muchas gracias a Contexto, el programa Contexto, y sobre todo un saludo a todos los televidentes. Precisamente el tema de esta guerra globalizada que ha impulsado el presidente Trump con casi todas las naciones, en donde unilateralmente él ha establecido un incremento de aranceles diferenciados, de acuerdo a los países y como ellos lo han estipulado, de incremento de arancel en las exportaciones de nuestros países hacia el país de los Estados Unidos, definitivamente que causa un revés en torno a lo que nosotros hemos considerado el orden económico internacional establecido en su momento precisamente por Estados Unidos cuando se abre el comercio y se establece la Organización Mundial del Comercio, en donde se establece una gradualidad entre todos los países, acuerdo internacional global, en donde gradualmente desde 1994 debíamos disminuir y llevar a cero los aranceles. Todos los países hemos cumplido con lo que nosotros acordamos. Ahora, en este momento, del 5 de abril para acá, nos sorprende sobremanera la forma en que nos impulsan un nuevo orden económico internacional unilateral, porque ninguno de los países estábamos esperando esta reacción del país de Estados Unidos a través del presidente Trump. ¿Qué implica esto para nosotros? Muchas cosas. ¿Cómo cuál es, licenciada Jiménez? Primero, vayamos al punto. ¿Qué es lo que nos interesa cuando abrimos mercados? ¿Qué es lo que nos interesa realmente establecer como medida de ganar entre los países? Ventas. Y en ese sentido, nosotros nos vamos entonces a la balanza comercial. La balanza comercial es cuánto importas dentro de la política comercial de negocios internacionales de cada país. La balanza comercial pertenece a la balanza de pago de todos los países. Y es importante conocer que la balanza de pago en este momento para los Estados Unidos, razones que ellos podrán analizar, es estrictamente negativa e igualmente el déficit presupuestario de ellos. Es el país con mayor déficit de balanza de pago y de déficit presupuestario. Problemas internos de ellos. Sin embargo, en el caso de nosotros los países que aceptamos el reto en 1994 de
formar parte de la Organización Mundial del Comercio bajo el nuevo orden económico internacional, aceptamos ir bajando los aranceles gradualmente a cero en todo lo que eran bienes, servicios, inversión extranjera directa, propiedad intelectual, abrimos mercados. En este momento, nosotros sentimos que la política del señor Trump es proteger su mercado unilateralmente. Por lo tanto, nosotros los países que estamos a la expectativa debemos reaccionar a lo propio, viendo cuáles van a ser las consecuencias para nosotros. Y las consecuencias a lo interno de nuestro país, nosotros nos han impuesto un 10% de la tasa arancelaria, la tarifa arancelaria. ¿Qué implica esto? Que para nosotros, que prácticamente las exportaciones de nosotros, si bien es cierto, en este momento pueden estar en 180 millones de dólares, de allá para acá es casi 10.000 millones de dólares. Hay un desbalance en la balanza comercial. Siendo así, es importante también saber que nosotros como país, a pesar de que tenemos 23 tratados de libre comercio, se puede decir que casi en su totalidad nosotros tenemos un déficit de balanza comercial en casi todos los tratados que hemos firmado. Exportamos menos de lo que nosotros importamos. Por lo tanto, hay un déficit de balanza comercial que afecta a su vez, en su medida, a la balanza de pago de nosotros, en donde no voy a entrar en tema de la balanza de pago, que es más amplia, pero quedémonos en la balanza comercial. En este momento, Panamá entró en 1998 a ser signataria de la OMC. Al entrar a la OMC, nosotros nos adscribimos a toda la normativa previamente consensuada entre los grandes países, que en ese momento era el grupo de los 8, después pasó al grupo de los 20, y ellos han sido los que realmente han llevado la tónica de cómo llevar el nuevo orden económico internacional. En este momento, para que todos conozcamos, ese orden económico internacional se rompió. Y lo que hay ahora es una guerra comercial entre colosos. Y nosotros quedamos inmersos en eso, y no solamente nosotros, muchos otros países en Latinoamérica y en otros continentes que los va a afectar este arancel. En el caso de nosotros, ese 10%, ¿qué significa? Bueno, es que nosotros no importamos mucho, por lo tanto no nos afecta, sí nos afecta. Porque la mayoría de los bienes que nosotros importamos trasiegan de Asia hacia Estados Unidos y Estados Unidos hacia acá. Y ese 10% va a impactar a un micro, pequeño empresario, mediano empresario, porque si su margen de ganancia es un 10%, al incrementarle ese arancel con mercancías que llegan a Estados Unidos, va a impactar al micro, pequeño empresario. ¿Ese impacto qué puede ser? No puedo con los costos operativos porque me ha incrementado un arancel que tengo que, por naturaleza propia en comercio, se lo repaso al consumidor. Claro. Entonces, si no puedo, pues cierro, y si cierro, impacta a la empleomanía, que ya la tenemos afectada, sí, no solamente con el desempleo, sino también con el hecho de que nosotros tenemos un empleo informal extremadamente alto. Aumentado. Y esto impacta a su vez a la Caja del Seguro Social. Vamos a seguir hablando del tema. Es justo y necesario, licenciada Jiménez, explicarlo, como se dice, con pausa y buena letra, lo que repercute esta decisión unilateral, como usted lo ha señalado, a un pequeño país como Panamá. De igual manera, ese ejercicio de saber qué se puede hacer en políticas públicas ante estas decisiones de un gran coloso, como usted lo ha denominado, y que es así cuando hablamos del tema de negocios. En medio de esa guerra comercial, en medio de esa guerra donde definitivamente Panamá se hace entonces con este 10% y lo que repercute tanto en nuestra economía. Vamos a hablar respecto sobre esto y por supuesto otros temas como lo es el Congreso Nacional del Sector Agropecuario Visión 2050. Eso lo vamos a hacer después de la pausa. En breve regresamos con En Contexto. Regresamos en Contexto, gracias por esa sintonía. Seguimos hablando de los aranceles, esa guerra de aranceles
cómo impacta al país. Hablamos, licenciada, en el primer bloque de que ya países han reaccionado al respecto. Le pregunto ahora, tomando en cuenta su experiencia como economista, ¿cómo debe reaccionar Panamá ante eso? Me agrada mucho que me pregunte como economista, porque como economista hago mis reflexiones, mis análisis técnicos y la repercusión que puede tener esto y en qué forma debe reaccionar nuestro país. Yo considero que una medida de esta categoría, nuestra reacción, sin ánimo a que se vea como una reacción de diferencias ni de pelea, entre comillas, con los Estados Unidos, que siempre ha sido nuestro aliado tradicional, pero un aliado tradicional no golpea a su aliado tradicional. Y en ese sentido, a nosotros sí nos interesa, por lo menos yo considero, si tú me aplicas un 10%, yo te debo aplicar un 10% de lo que viene de allá para acá. ¿Por qué? Recíproco. Debe ser recíproco. ¿Por qué razón? Porque las importaciones de Estados Unidos a Panamá son mayores y evidentemente esa cantidad de mercancías que entran a Panamá pueden afectar directamente a la producción de nosotros, que no llega a Estados Unidos ni siquiera a través del TPC, porque no hemos podido entrar, pero ellos sí pueden impactar, entrar a Panamá con precios más bajos y con algunas prácticas de barreras no arancelarias que pueden afectar la producción de nosotros y eliminar los mercados nuestros internos. Entonces, esa medida debe ser muy bien analizada en cuanto al impacto que pueda tener precisamente esto. Yo sé que muchos nos vamos en donde si yo aplico el 10% de ellos hacia acá, eso puede afectar inclusive los precios de los productos, pero si ya nos está afectando. Y nos va a afectar peor porque en la medida en que empresas no puedan soportar la entrada de productos sin cero arancel a Panamá, nosotros podemos estar llevando a muchas de las empresas nuestras que hoy están bien posicionadas a prácticamente disminuir su plataforma de producción y eliminar empleomanía. Y vamos a seguir en ese tema, licenciada Jiménez, el empleo. Desde hace años aquí hay una seria preocupación sobre eso. De hecho, una promesa que no se ha cumplido y que también se debe entender que no solamente tiene que ver con esas políticas públicas, sino también del dinamismo de nuestro mercado y a nivel internacional. ¿Cómo estamos en esa materia económica en Panamá? Muy bien. Yo voy a referirme. En los años 30, nosotros vivimos algo que se llamó la trampa de la liquidez. Y la trampa de la liquidez porque había una gran depresión que degeneró en la Gran Depresión de los años 30. Y la trampa de la liquidez, ¿qué era? No hagas lo que hagas, vamos a seguir con faltante de liquidez en el mercado. En este momento, yo considero que el modelo económico de Panamá está agotado. Y está agotado porque nosotros tradicionalmente, desde décadas, nos hemos dedicado a promover y a desarrollar la logística, la construcción y servicios. Sí. Nosotros debemos diversificar la plataforma de producción de nosotros. ¿Hacia dónde diversificar? Y nosotros debemos ver que en este momento nosotros tenemos una trampa no de liquidez per se, pero que degenera en liquidez, porque tenemos una baja productividad del uso de los factores de producción en el país, tenemos un problema de adecuación institucional tenemos un problema de climático que también exige de nosotros como país ciertas políticas precisas, y ese tipo de situación nos lleva precisamente a pensar que el modelo económico de nosotros debe variar en torno a precisamente tocar estructuralmente, porque es un problema estructural. Cuando usted habla de productividad, es un problema estructural. Cuando usted habla de adecuación institucional, es estructural. Cuando usted habla de adecuación en torno al cambio climático al sector que nos facilita la alimentación, es un problema estructural. Y por otro lado, un cambio de actitud en cuanto a la formación del capital humano del país.
Sí, que de hecho en algún momento conversando con expertos en el tema de trabajo y de educación, hablaban de un divorcio entre la preparación de los nuevos talentos y lo que requiere el mercado. Ahora le pregunto, ¿no habrá miedo de realizar ese cambio de modelo económico? Históricamente nosotros nos hemos sumergido en cambios de modelo económico. Desde el inicio de la era nuestra republicana, nosotros hemos incursionado en modelos económicos externos impulsados por los grandes países. El único modelo históricamente que se genera endógenamente en Latinoamérica es cuando hicimos el modelo de la sustitución de importaciones, en donde Panamá, por razones de tener un punto de estrangulamiento, de que no teníamos el capital humano necesario para desarrollar ese modelo, no nos fuimos a la transformación de materia prima a la parte agroindustrial, industrial. Y eso provocó precisamente que nosotros no hiciéramos el caminar que hizo toda Latinoamérica para desarrollar y transformar sus materias primas y colocarlas en los mercados a mismo nivel de competitividad con el resto de los países. Para este año, ¿usted ve difícil que se generen plazas de empleo? O por lo menos las que se requieren. Yo les voy a ser franca, y en esto trato de ser comedida. Viendo el tejido empresarial de las micro, pequeñas, medianas empresas a las cuales yo represento, igual las grandes, pero las grandes tienen una facilidad, hasta cierto punto tienen cómo apoyarse financieramente en momentos de crisis, no así las micros, pequeñas y medianas. Si nosotros realmente no hacemos un cambio violento en la parte de generar un cambio estructural en los sectores que yo acabo de mencionar, mejorar la productividad, adecuaciones institucionales, mejorar la parte de la inserción del cambio climático dentro del sector agropecuario como es debido, y pensar en un modelo de planificación estratégica a largo plazo, utilizando una verdadera matriz insumo-producto, nosotros no vamos a salir de esta trampa estructural del modelo económico de nuestro país. Es así como yo lo observo. Y creo que este año todavía no veo y no vislumbro todavía en qué forma nosotros vamos a absorber el 9.4% de desempleo que tenemos y el 49.5% de empleo informal. Que el empleo informal se convierte en negocios informales que compiten con los formales y se convierten en una competencia desleal. ¿Cómo vamos a salir de esto? Si nosotros no pensamos realmente en una transformación fuerte de modelo económico. Y las transformaciones requieren precisamente de voluntad política y de voluntad de todos los panameños, pero para eso debemos generar confianza en el sistema. Una confianza que definitivamente amerita un trabajo arduo, licenciada Jiménez. Vamos a otra pausa. Al regresar hablaremos de Visión Agro 2050. En breve regresamos con En Contexto. Señores, definitivamente el sector agropecuario es uno de los más importantes del país. Se va a realizar el Congreso Visión Agro 2050. ¿Qué esperan de ese Congreso? ¿Qué contempla? ¿Hacia quiénes están dirigidos? Muy bien, a todos los televidentes nos complace realmente anunciar que en 2 días, o sea, el jueves, viernes 24 y 25 de abril, estaremos llevando a cabo el Congreso Nacional, el primer Congreso Nacional del sector agropecuario, Visión Agro 2050, que está siendo impulsado precisamente por gremios a nivel nacional, por todo lo que son los productores a nivel nacional, gremios, la parte industrial, la parte agroindustrial, no necesariamente como venimos acostumbrados a ver, que cada rubro hace su propio congreso. Nosotros estamos mandando un mensaje a la nación, que si nosotros no nos unimos como sector agropecuario para poder ver cuál es la mejor ruta a llevar y a transformar este sector y a ser competitivo,
en términos de economías de escala, en términos de transformación tecnológica, en términos de involucrar no solamente al sector productivo, sino al sector industrial, también involucrar al consumidor, involucrar a los proveedores, involucrar al sector gubernamental. Cuando nosotros vamos unidos de la mano para hacer transformaciones con voluntad política, nuevamente menciono, y con la debida voluntad de todos los que tenemos que ver con el sector, yo considero que este país va a tener una seguridad y soberanía agroalimentaria, que en este momento, bajo la lupa de la tormenta que nos ha ocasionado el señor Trump, nosotros tenemos que pensar mucho más coherentemente qué vamos a hacer con el sector agroalimentario. Y yo retrotraigo una experiencia vivida por todos nosotros, de nosotros no haber tenido un sector agropecuario que todo el mundo lo criticaba y todo el mundo lo satanizaba, de que no servían, no tenían productividad, lo cual también es cierto, hay que mejorarla. Sin embargo, en el tiempo de COVID, nosotros dependimos solo y exclusivamente del sector productivo de nuestro país, y eso es la mejor referencia que tenemos, de que el sector necesita realmente una política de Estado. Y la política de Estado que le dice, hoy donde usted está, cuáles son los diagnósticos, cuáles son los indicadores, y en 5 años, en 10 años, en 15, 20, donde usted quiere estar. Perdura en el tiempo, claro. Y debe ser así, con todos los estamentos y con todos los sectores de este país, incluyendo lo que acabo de mencionar del cambio de modelo estructural que necesitamos en el país. Por parte del gobierno, ¿a quienes han invitado formarán parte de ese? Nosotros hemos invitado a todas las instancias de gobierno, desde el rector de la cartera, que es el ministro Roberto Linares. Esperamos que nos acompañe, igualmente todos los satélites que lo acompañan dentro del ministerio, todas las instituciones. Hemos invitado a todos los gremios, a los productores, agricultura familiar, a los originarios, a todos, porque este sector nos pertenece a todos los panameños. Así es, y dependemos de eso. Quisiera sus reflexiones en unos 10 segundos, licenciada Jiménez, sobre el trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Usted habló mucho de la voluntad política, y de hecho se requiere voluntad política para cambiar muchas cosas. Usted es una mujer de números, de estadísticas, de esas proyecciones internacionales que necesitamos para también tomar decisiones en el país. ¿Se puede ver luz en el horizonte, independientemente de lo que marquen esos números? Siempre hay luz en el horizonte, y yo considero que el resto del mundo nos ve como una luz en el túnel. El problema que tenemos es a lo interno, que somos nosotros mismos a veces detractores de nuestro propio futuro. Y Panamá tiene todo para poder ser exitoso frente al resto de Latinoamérica y seguir siendo la vanguardia a través de nuestro canal del resto del mundo. ¿Se ha visto esa voluntad política en los primeros meses de este nuevo gobierno? Yo tengo que ser franca, y aquí voy a hablar como Alicia Jiménez. Yo sentí mucha complacencia en los primeros días de nuestro gobierno, me sentía muy satisfecha, pero en los últimos días siento que nosotros necesitamos realmente tener una política que podamos entender mejor los panameños que estamos en este país, porque la incertidumbre no invita a la inversión. Y eso es un mensaje que yo doy. Bueno, y nos quedamos con ese mensaje. Gracias, licenciada Alicia Jiménez, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá. Está el compromiso entonces de darle seguimiento a ese Congreso Visión Agro 2050, analizando también el panorama económico que tenemos en el país y el deseo para que se incremente o se generen empleos en Panamá. Señores, será hasta la próxima. Esto fue En Contexto. Las noticias en contexto.